La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su repaso anual del sector del hidrógeno, el Global Hydrogen Review 2023. Un informe en el que nuestros amigos de la agencia dejan muy claro que todo el ímpetu del sector no ha sido todavía capaz de convertirse en proyectos reales, destacando que solamente el 4% de estos anuncios han alcanzado la decisión final de inversión. Esto es, sin duda, insuficiente. Y no solamente las ayudas deben de fluir con mayor rapidez, sino que también las empresas deben de asumir que estamos en un sector incipiente donde las certezas son generalmente escasas. Desde aquí seguiremos ayudando a difundir el conocimiento para acelerar el desarrollo de un sector que no por rentable de momento, sino por necesario, debe implementarse a gran escala en nuestra sociedad. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy tenemos con nosotros en el podcast del hidrógeno a Cristina Lucero, responsable de desarrollo de negocio de Power2X para la empresa Phoenix Contact. Una persona además con una enorme experiencia en el campo del hidrógeno y que seguro que nos explicará un montón de cosas muy interesantes. Cristina, bienvenida al podcast del hidrógeno. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, de verdad que es todo un placer. Yo quería daros la enhorabuena por el podcast y la verdad es que confieso que además de agradecida por la invitación, la verdad es que estoy entusiasmada por poder participar. Así que, a ver, esperemos que salga algo interesante. Seguro que sí. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por tus palabras. Y lo primero que nos gustaría es que te presentaras tanto a ti como a la empresa Phoenix para que nuestros oyentes, se familiaricen con vosotros. Uh-huh. Bueno, pues yo soy ingeniero industrial, soy máster en sistemas de energía térmica y llevo ya 15 años de experiencia en el sector del hidrógeno, se dice pronto. Yo comencé en 2008 en la división de hidrógeno de Abengoa, por aquella época que se dedicaba a esto, en aplicaciones de hidrógeno, pilas de combustible, trabajando sobre todo en desarrollo e integración de sistemas en aquel momento en plantas piloto. Y en proyectos también para defensa y espacio, ¿no? Y ya a partir de 2010 sí que participé más en proyectos europeos para todo el tema del desarrollo de la electrólisis, el escalado desde los kilovatios al megavatio, ¿no?, que tenemos, y en los últimos años, desde 2015, en diferentes empresas, pues ya he participado más en proyectos de ingeniería y de PC, en desarrollo de estaciones de servicio de hidrógeno, en proyectos de grandes plantas de producción, de la mano sobre todo de desarrolladores de proyectos de energía renovable. Y esa más o menos es la experiencia. Y en mayo de 2023 me uní a la familia de Phoenix Contact como responsable de desarrollo de negocio para el mercado del hidrógeno y los derivados, lo que conocemos, lo que se conoce como Power2X. Y un poco por presentar la empresa, que para quien no conozca Phoenix Contact o lo conozca por algo muy concreto, que me pasa mucho. Claro. Phoenix Contact, que es una compañía multinacional, tiene sede en Alemania, nació en 1923, así que este año estamos de centenario, estamos de celebración. Y es una empresa multinacional, está presente en más de 100 países, entre ellos España, que tenemos la sede en Oviedo, aunque luego tenemos delegaciones por toda España. Yo, por ejemplo, estoy en la de Sevilla, y somos más de 22.000 empleados a nivel mundial. Nosotros somos fabricantes de equipos y sistemas para electrificación, interconexión y automatización. O sea, tenemos más de 100.000 productos en catálogo, por eso lo decía de que hay gente que te conoce de algo muy en concreto. O sea, porque entre estos productos pues nosotros fabricamos conectores de todo tipo, desde los de las maquinarias industriales grandes a las placas de circuito impreso, cables, bornas, protecciones de sobreintensidad, de sobretensiones, fuente de alimentación. O sea, y en la parte de automatización, que llegó después, pero que ya llevamos más de 30 años en funcionamiento, pues PLC, tarjetas de entrada y salida, pantallas, switches, convertidores de medio, routers, vamos.
En automatización, como comento, que Phoenix Conta, pues es en su día, vamos, no viene de poco precisamente. Fuimos, por ejemplo, responsables del primer bus de campo de la historia, de Interbus, que bueno, ya está en desuso, ¿no? Pero hay poca gente que lo sabe. Y hoy en día, por ejemplo, somos desarrolladores junto con otras empresas también grandes, ¿sabes? De Profinet, ¿vale? Y así como algo así destacado en la parte de, sobre todo, automatización, desde hace 5 años ya tenemos un concepto nuevo de tecnología de controlador, que es todo el PLC Next, que es un controlador abierto y seguro, que tiene así como una apertura mejorada, es un concepto nuevo de PLC que permite trabajar con distintos programas, entornos de programación, así es un entorno abierto. Tú puedes, por ejemplo, estar trabajando con una universidad en un proyecto con un desarrollo en MATLAB y tú estar programando en Eclipse y esto lo integra todo y lo compila. O sea, pero después aparte tiene la fiabilidad de un PLC, incluye ciberseguridad, vamos, es un poco como la línea más revolucionaria en la parte de automatización. Bueno, como he dicho, que hacemos muchas cosas. Sí, te iba a decir que hacéis un millar de cosas, pero casi mejor decir que hacéis 100.000 cosas, ¿no? ¿Cuál es exactamente, de todas estas cosas que nos has contado, automatización, etcétera, ya hilándolo un poco con el podcast, ¿no? Que es el podcast de hidrógeno, ¿qué relación guarda con el sector de este gas? Claro, o sea, nosotros, aunque somos fabricantes de equipos así, de algo muy concreto, como puede ser todo lo de automatización y electrificación, no, nosotros organizamos nuestra actividad y todos nuestros desarrollos tecnológicos según mercados verticales, ¿vale? Por aplicaciones, como es el de la energía, la industria de procesos, o sea, etcétera. Y hacemos desarrollos de tecnología orientados específicamente a esos mercados en concreto. ¿De dónde viene la parte del hidrógeno en Phoenix Conta? Pues precisamente la compañía, el lema que tiene es apoyar y promover la All Electric Society, ¿no? Una sociedad 100% electrificada basada en energías renovables. Y con esta filosofía, desde Phoenix Conta, ya desde hace un tiempo, se incluyó entre los mercados estos identificados de especialización que he comentado, pues todo lo relacionado con la producción del hidrógeno y otros combustibles, ¿no? ¿Por qué? Pues encaja perfectamente en lo que es el All Electric Society. No hace falta que entre en muchos detalles porque todos conocemos el sector del hidrógeno y las bondades que tiene con respecto al acoplamiento con la energía renovable, pero bueno, sirve para acoplar sectores, hay determinados sectores como el industrial o la movilidad pesada a la que no llega la electrificación o que dependen mucho de combustibles pesados. Bueno, al final nosotros decimos especializarnos en proyectos y tecnologías asociadas al hidrógeno, al Power-to-X, desarrollamos tecnología orientada a este tipo de mercado en concreto y disponemos de soluciones de alto nivel a nivel tecnológico para este tipo de plantas. Entonces, para mí, por ejemplo, que yo vengo de la ingeniería y del EPC de proyectos de hidrógeno, más ligado quizás al proceso, y he estado en el otro lado de la mesa, la idea es que en el sector del hidrógeno, lo que se ofrece al sector del hidrógeno son estas soluciones pues a fabricantes, EPCistas, desarrolladores de proyectos o integradores, ¿no? que quieran implementar en los sistemas eléctricos y automatización de las plantas de hidrógeno pues esta tecnología específica, ¿no? Estupendo, estupendo. Pues si te parece empezamos por toda esa parte de control que hacéis y que es tan necesario para la planta de hidrógeno. ¿En qué consiste ese proceso de control en una planta de producción de hidrógeno? Y para resumirlo un poco, enfocándose en los equipos que están involucrados y cuál es el concepto general. También suponemos que plantas de hidrógeno hay de muchos tipos, ¿no? Son pequeñas, grandes y todo eso variará, pero así un poco el concepto general. Bueno, así a nivel general, una planta de hidrógeno, como prácticamente cualquier sistema, o sea, tiene como 3 niveles. O sea, a nivel de campo, que es donde se incluiría pues todas las comunicaciones y gestión de las señales de los distintos equipos, teniendo en cuenta también las consideraciones ATEX de este tipo de plantas cuando sean requeridas, y después también que hay una serie de equipos o sensores que tienen sus señales y otros equipos paquetes
que pueden traer su propio sistema de control, como pueden ser el electrolizador, los compresores, los dispensadores, o sea, con los que hay que comunicarse. Esto a nivel planta. Nosotros también desde Fenix trabajamos también con fabricantes de los diferentes equipos, esos equipos paquetes que hemos comentado, dentro del propio equipo. Por ejemplo, con fabricantes de electrolizadores, pues incluyendo el PLC, las fuentes de alimentación, las distintas tarjetas de entrada y salida, las comunicaciones con otros equipos, como por ejemplo el módulo de potencia de los electrolizadores, que se puede hacer a través de routers, de switches, de diferentes formas, inalámbricos, o sea, y después además toda la parte eléctrica. Y bueno, en definitiva, todos los elementos que pueden incluirse en un armario eléctrico. Esto a nivel planta. Luego, a nivel de control, en una planta de hidrógeno, pues se incluye el sistema de control, incluye el PLC, la fuente de alimentación, las distintas tarjetas de entrada y salida, las comunicaciones Ethernet. O sea, normalmente también hay que hacer una diferenciación en este tipo de plantas de las señales que están incluidas como señales de seguridad intrínseca. Aquellas señales de seguridad o de lazos que no deben fallar. O sea, eso que requieren o de módulos de entrada y salida específicos de safety, o sea, o cabeceras de seguridad independientes directamente. Ya eso según la configuración. O sea, en este nivel de control, para la fiabilidad de la instalación, también hay que tener en cuenta pues redundancias de equipos, como pueden ser las fuentes de alimentación, el PLC, los routers, o sea, que son los que segmentan al final la red de comunicación. Bueno, y especialmente si son sistemas modulares que suelen abundar en las plantas de hidrógeno, pues configuraciones de tipo anillo que garanticen las comunicaciones en caso de que haya un fallo de conexionado o un corte en un cable. Y bueno, hemos dicho a nivel planta, a nivel de control y a nivel de gestión, que sería cómo se transmite la información y se monitoriza a nivel local o remoto. O sea, la planta también, a su vez, pues también puede integrarse en un sistema de control superior, como puede ser un Energy Management System, por ejemplo, junto a una planta fotovoltaica, eólica. Esto en los grandes proyectos que incluyen varias patas es habitual. Bueno, y en este nivel de gestión, que es donde entran los routers, que son los que habilitan la comunicación hacia afuera, los firewall, que son los que evitan las intrusiones en el sistema, y ya después los diferentes conversores según la comunicación se realice, pues por vía cableada, por fibra, por wireless, todo esto así a un nivel muy... O sea, si se hace, por ejemplo, con tecnología 5G. O sea, y bueno, y por supuesto toda la tecnología de visualización, pues desde las pantallas de control o los sistemas SCADA. Pero Eso aquí, así un poco a Cristina, nivel general. perdóname que te interrumpa. Claro, nos has hablado de tres niveles: nivel de campo, nivel de control y nivel de gestión. El nivel de campo, entiendo que es toda esa recolección, ¿no?, de distintas señales que hay, pues de presión, de temperatura, de flujos, de rangos de trabajo, bueno, de la multitud de señales que se pueda tomar en una planta de hidrógeno, que además yo creo que lo has señalado muy bien. Será muy diferente pues el tener que hacer un sistema de control para una planta en el que te vendan el stack, te vendan el rectificador, el transformador, tengas que hacer tú todo el balance de planta, o incluso ya un propio sistema que venga integrado, ¿no?, que te dará esas propias señales y tú tendrás luego que trabajar en integrarlas. Luego nos comentabas también el nivel de control. El nivel de control, ¿a qué atendería? ¿A cómo tú relacionas esos distintos elementos? ¿Decides actuar una válvula, abrir un circuito, aumentar quizás el rango de funcionamiento del electrolizador? ¿En qué consistiría ese nivel de control? Este nivel de control lo que haría sería comunicarse con todos los diferentes elementos, como hemos comentado, con el electrolizador, con los compresores, con los dispensadores, por ejemplo, por poner el caso de una hidrogenera, ¿no? O sea, y gestionar la automatización para que todo eso funcione en conjunto. Vale. Por eso te decía que divide, por ejemplo, la parte de los lazos de seguridad críticos con lo que es el funcionamiento que no necesita seguridad de la planta. O sea, es la que hace funcionar la planta. Entendido, entendido. Y luego está el nivel de gestión que actúa sobre ese control, pues en función, imaginémonos, de si tenemos fotovoltaica, más generación, menos generación, pues hacemos que las cosas fluyan de una forma u otra dentro de la planta, ¿no? Costes Bueno, energéticos, quizás que haya en el exterior, o cómo podría ser ese nivel de gestión. es al final el que coge toda la información generada y la transmite y la monitoriza. Al final el nivel de gestión es para que
el operador o el administrador de la planta pueda recibir esa información y tenerla monitorizada. Vale, entendido. Pues yo creo que ahora sí que me queda mucho más claro. Y lo que te quería preguntar era precisamente relacionado con esto, ¿no? Porque, claro, nosotros al final, tú lo has dicho, pues habrá que integrarlo en una determinada serie de softwares o de sistemas de control. Y bueno, lo típico aquí siempre en las plantas industriales es hablar de escadas, pero sabemos que hay DCS más elaborados, quizás para plantas más grandes. Y también te queríamos preguntar un poco la diferencia entre esto, ¿no? ¿Qué puede ser más interesante para las plantas de hidrógeno? Quizás unas que sean más simples, tirar ya por escada por términos de costes, otras irnos a sistemas más complejos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? A ver, nosotros somos proveedores de sistemas de control y tenemos nuestro propio sistema SCADA, ¿vale? Con lo que comentabas acerca de los software bueno, nosotros hace 15 años, por ejemplo, con las renovables, al igual que hicimos entonces, ahora mismo con las plantas de hidrógeno, pues vamos implementando bibliotecas con librerías, objetos, todo esto en nuestro sistema de control en la SCADA. La tarea de desarrollar un sistema de control de una planta es más fácil cuando existen esta serie de librerías, porque pueden usarse, se pueden adaptar a las diferentes configuraciones de planta, aunque siempre tienen una componente de adaptación. Eso es así. O sea, además de estos sistemas, también pues se pueden incluir algoritmos, módulos más complejos, hasta incluso hoy en día para temas de mantenimiento predictivo, herramientas de inteligencia artificial, vamos, que en ese sentido se pueden hacer muchas cosas, pero ya también hay cierto software o hay ciertos modelos hechos, ¿vale? Bibliotecas hechas. Pero después, como comentabas tú, además del sistema PLC y SCADA, que es el que comentaba yo, o sea, también existe la opción, por ejemplo, de los sistemas distribuidos, los DCS. Los sistemas distribuidos, al final, consisten o sea, con la diferencia que tendría con un sistema PLC con SCADA, consistirían pues, en una serie de controladores locales, pero distribuidos en lo que sería la planta, ¿vale? Que estarían conectados a través de una red de comunicación. Y sí que es cierto que estos sistemas son más robustos porque al final son sistemas distribuidos, pero también son más caros. O sea, y además no son tan flexibles, también de cierta manera es más cautivo al fabricante, te obliga un poco a depender más del fabricante. Hoy en día, con los sistemas actuales de PLC y SCADA, se puede obtener mucha flexibilidad y además te permite un poco de interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Lo que comentábamos, de que hay equipos a lo mejor que tienen un fabricante del control porque son equipos ya paquetes y te permite a lo mejor más ahí interoperabilidad entre fabricantes. Nosotros, por ejemplo, además ya con los sistemas que hay hoy en día, como el PLCNet nuestro que te comentaba antes, que ya Sí. incluye ciberseguridad y se pueden implementar también cambios de conectividad mejorada, etcétera, realmente cada día la barrera entre uno y otro se va un poco diluyendo. Pero bueno, son las dos opciones que hay, cada una con sus mejoras. Los sistemas de SCADA sí que suelen ser más flexibles, suelen ser tienen menor coste, pero sí que es verdad que los sistemas de CS pues tienen esa robustez por el hecho de ser distribuidos. Vale, entendido. Y luego también otra cosa que quedó ahí pendiente, que lo dijiste por encima, pero yo creo que es muy interesante saberlo, porque a ver, yo te voy a ser honesto. Hoy en día cuando vemos cualquier tipo de anuncio de proyecto de hidrógeno, de cosas que se están haciendo, de plantas que van a generar un montón de puestos de trabajo a nivel local, hombre, no sé, yo siempre pienso que esto viene ya muy automatizado, sobre todo esas pequeñas plantas que habrá también al principio, ¿no? Que sean muy contenerizadas. Da la sensación de que realmente operarios en campo o habrá muy pocos o apenas o no habrá, ¿no? Ni siquiera en este tipo, por ejemplo, de hidrogeneras más pequeñas que está viendo ahora. Estos sistemas nos permiten, ¿verdad? El operar una planta 100% en remoto. Existe esa posibilidad. Sí, vamos, sí, por supuesto. O sea, de hecho, en ese nivel de gestión existen muchísimas opciones para la transmisión de lo que es la información. O sea, no solamente ya cable o fibra óptica, que sería, sino también pues muchas opciones de comunicaciones remotas, desde a través de una VPN segura, comunicación por 4G o por 5G,
o incluso por radiofrecuencia. El tema de las comunicaciones remotas, bueno, hay muchísimas opciones. En instalaciones remotas, por ejemplo, ya no pensando en hidrogeneras, sino, por ejemplo, en instalaciones de producción de hidrógeno a gran escala que puedas integrar, por ejemplo, con un parque fotovoltaico o en sistemas de medición en los gasoductos estos largos, que pueden ser una instalación que está ahí en medio del campo. O sea, estas opciones pueden ser muy interesantes, ¿vale? Nosotros en instalaciones donde es difícil incluso incluir infraestructura, como esa instalación a lo mejor pequeña en medio del campo que comentábamos, para lecturas de alguna medida. Nosotros, por ejemplo, en Fenix tenemos equipos que permiten extender señales de Ethernet, o sea, hasta 1 kilómetro. O sea, haciendo uso a lo mejor de cables de 2 hilos que hubiera ahí tirados por lo que fuera, ¿vale? O sea, hay muchísimas opciones, se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de lo que es la red de comunicaciones, nosotros aquí en España hace 15 años en una refinería hicimos la red más grande de wireless de todo el mundo con más de 4.000 señales. Con eso te lo digo todo. O sea, que se pueden hacer muchísimas cosas con comunicaciones remotas. Pero aquí, Cristina, nos surge una duda, ¿no? Con todo lo de comunicaciones remotas, has comentado, VPN seguras y demás. Un par de dudas. La primera es, ¿qué ocurre con la seguridad? No es por ser conspiranoicos, pero todo esto que se controla a través de Internet, a través de cosas remotas, ¿no existe la posibilidad de que haya un hackeo? Y la segunda es si todos estos protocolos y herramientas son extrapolables, como tú comentas, ¿no? De otras industrias, de la industria del gas, del petróleo o cualquier otra, o crees que es más conveniente hacer y desarrollar herramientas específicas para el sector del hidrógeno? A ver, sí. O sea, a ver, de lo que comentas de un aumento de lo que es la conectividad de los sistemas, obviamente abre vías de acceso, o sea, a lo que se llaman ataques malintencionados, ¿no? Ahí es donde entra en juego todo lo que se conoce como, bueno, todo el campo de la ciberseguridad. Y yo estoy completamente convencida que las plantas de hidrógeno, por la naturaleza que tienen y por la relevancia que pueden tener a futuro, acabarán siendo consideradas críticas a nivel de ciberseguridad. Eso sí. Pero y ya no solamente con este tema que comentas, no solamente son ataques, también son errores humanos, porque hay personas no cualificadas que a lo mejor sin esa intencionalidad, por error, meten un poco las zarpas, como decimos, y pueden acceder a un sistema y borrar o modificar datos de la instalación. O sea, eso se tiene considerado y existe ya esa preocupación al respecto. O sea, y existen soluciones al respecto. En concreto, por ejemplo, en el plano hardware, todo lo relativo a las comunicaciones, hoy en día se dispone de equipos que hacen cumplimiento con las normas actuales que hay de ciberseguridad, porque eso ya está regulado. O sea, nuestro PLC, por ejemplo, el PLC Next, este es el primer PLC del mercado que ya está certificado conforme a la IEC 62443, que es la de ciberseguridad, si no se me ha ido ahí el número, y los firewall No routers, nos por íbamos a ejemplo. enterar, ¿eh? Si, si ese fuese Bueno, el caso. yo lo dejo dicho y el que sea, pues la busca. Y los firewall routers, por ejemplo, que en nuestro caso, por ejemplo, de la familia Enguar, que es nuestra familia de router seguro, esos son componentes y sistemas que se tienen que incluir y que se incluyen y que permiten hacer que tu instalación sea cibersegura. Pero sí que es un problema. En este caso, yo por hablar también, nosotros desde Fenix tenemos know-how específico de esto y damos asesoramiento y damos soporte desde el diseño conceptual hasta la implementación. Porque vamos, esto viene de hace años. Ya nosotros en 2001 tenemos una empresa del grupo que es Phoenix Contact Cybersecurity, que está ubicada en Berlín y se dedica específicamente a la ciberseguridad industrial. Así que fíjate si es un tema importante. Está a la orden del día. No, claro, y yo creo que eso, lo que acabas de comentar, sí que habría que recalcarlo, ¿no? O sea, vosotros estáis asesorando también desde el concepto del proyecto, desde la propia concepción, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto lo comentaré después, pero sí que da la sensación de que en muchas ocasiones esto se deja para el final y no sé si puede ser un error el dejar este tipo de diseños para el final y luego que obligue a rehacer muchas cosas.
O sea, sí, totalmente. Vamos, eso yo creo que es desgraciadamente típico de los proyectos, la parte a lo mejor más relacionada con las instalaciones eléctricas y sobre todo con la de control se deja un poco al final porque tiene que estar definido previamente todo lo demás, pero hay una serie de consideraciones básicas de iniciales de concepto, lo que hablamos un poco de concepto de qué tipo de ideas básicas voy a incluir en el sistema de automatización de la planta, que se pueden tener en cuenta desde un principio y eso al final ahorra muchísimos, ya no solamente problemas, sino reingeniería y sobre todo costes. Estupendo, pues siguiendo un poco, ¿no? Con todo esto del control remoto y del control en general, nos gustaría preguntarte también por los datos. Los datos que maneja una planta de hidrógeno son numerosos y gracias a la tecnología todos estos datos quedarían registrados, por lo que podríamos tratarlos, podríamos obtener un montón de información, podríamos incluso prever mantenimientos, etcétera. Pero por otro lado, otra cosa que en el futuro se va a tener que hacer es generar esas garantías de origen que tenemos que demostrar que este hidrógeno es verde y que nos van a pedir, bueno, desde nuestros clientes hasta Europa. ¿Cómo funciona esto y si es del todo correcto o hay alguna cosa aquí que nos puedes aclarar? Bueno, eso totalmente sí. Vamos, de hecho, lo que comentas en el acto delegado para lo que se establecen las normas para la producción bueno, hidrógeno y otros combustibles renovables obtenidos a partir de electricidad, ahí se dice, claro, que cuando la instalación está conectada a una red requiere un Smart Metering System para que se midan todos los flujos de energía. Y no solamente eso, se dice que hay que demostrar que se ha empleado, que la energía, que cuando se ha empleado energía de la red en la producción de hidrógeno verde, esta cumple con los requisitos de temporalidad adicional o si estás conectado y estás produciendo hidrógeno verde, que demostrar que no has empleado energía de red no renovable. O sea, y todos los productores no solamente deben de verificar y documentar esto, sino que además deben proporcionar información fiable de la cantidad de electricidad utilizada, de la cantidad de electricidad renovable generada por la instalación, la hayan usado o no la hayan usado para producir hidrógeno, de las cantidades de combustible que has producido. Todo eso al final es una suma de datos para registrar, para procesar y que tiene que quedar bien registrada y de una forma fiable. Para esto, además de incluir equipos de medida de energía e integrarlos en un sistema de control, todos estos datos deben de ser registrados. Entonces, además de tener medidores de energía, nosotros, por ejemplo, nuestros sistemas de control pues, pueden interactuar directamente con bases de datos SQL, también están certificados como clientes hardware para usarlo con las principales marcas de cloud, como puede ser Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, todas este tipo de sistemas al final comerciales de nube que almacenan datos. Esto, o sea, nosotros, por ejemplo, también desde 2016 tenemos nuestra propia nube, que es Profi Cloud, que es para los usuarios que así lo prefieran. Pero existe esa necesidad de gestionar y almacenar datos, porque es que te lo van a pedir. Vale. Pues eso sí que nos interesaba mucho saberlo también, porque yo creo que es un valor enorme que existe detrás de los proyectos. No solo quizás por esto que estábamos comentando ahora, ¿no? De demostrar que estamos produciendo hidrógeno renovable, sino también por el hecho de, oye, que no sabemos realmente un stack cuánto va a durar en operación normal, no sabemos realmente cuál va a ser la durabilidad de una válvula bajo ciertas condiciones o incluso sobre, pues por ejemplo, los almacenamientos, ¿no? Cómo se pueden degradar en función de la cantidad de ciclos que le metamos o de las temperaturas a las que estén o de las presiones a las que trabajen o incluso el material que estemos utilizando. Y da la sensación de que tenemos todas esas herramientas para un conocimiento que en otras industrias ha tardado 50 años en desarrollarte porque no había ese acceso al dato. Gracias a este tipo de instrumentos y al análisis de datos, por supuesto, sí que se podrá adelantar mucho, ¿no? Y acelerar mucho
esa democratización del conocimiento, digamos, si es así. Y eso, por supuesto, es un valor para todos los actores. Es realmente interesante esto que comentas, Cristina. Sí, además, añadiendo un poco a lo que tú comentas, desde también las opciones de incluir herramientas para el mantenimiento predictivo, para el mantenimiento correctivo, pero después también para verificar, por ejemplo, eficiencias. Se están lanzando muchos proyectos de plantas de producción, y la tecnología está avanzando mucho, pero verificar realmente cuánta energía estamos consumiendo por kilo o por tonelada de hidrógeno, o sea, tener datos fiables reales. Totalmente. Y después poder darle consejos a vuestros clientes de, oye, que sabemos que este electrolizador bajo este tipo de condiciones no ha tenido un buen rendimiento, o que esta válvula os recomendamos cambiarla porque en estos otros 15 proyectos ha fallado tras X tiempo. O sea, me parece un potencial muy grande también de negocio. Sí, señor, sí, señor. Yo, Cristina, ahora viene. Esto es como la resistencia cuando te preguntan el dinero. Viene la No te doy el pregunta dinero, más. tengo en el banco. Viene la pregunta más complicada de todas. Bueno, antes lo dejaba caer, ¿no? Al final, cuando haces una ingeniería conceptual, cuando estás empezando a analizar cualquier proyecto, que en muchos de los casos es lo que se está haciendo, ¿no? Algo que te permita pues avanzar hacia esa tramitación ambiental, empezar a mover las cosas, pero sin entrar en demasiado diseño técnico, en demasiado grado de detalle. El control no deja de ser un porcentaje, ¿no? Que se le mete en la instrumentación, el control que se le mete sobre el CAPEX y que realmente es un agujero negro en el que dices, bueno, pues esto basado en históricos de plantas químicas o cosas por el estilo, valdrá este determinado porcentaje. Claro, esto lógicamente tú lo has dejado caer antes ya. Dependerá mucho del número de señales, dependerá mucho de si estamos trabajando con sistemas contenerizados que posiblemente pues ya de fábrica vengan con esas salidas a si estamos trabajando con sistemas que tenemos que integrar. Pero esto es un gran desconocido, porque además muy pocos proyectos de producción de hidrógeno renovable han avanzado hacia ese grado de detalle donde sí que se haya especificado el número de señales, el equipo a utilizar, el sistema que tú has comentado, ¿no? Si bien SCADA, si bien DCS. Entonces, sí que te queríamos preguntar, te queríamos poner aquí en el compromiso de este tipo de sistemas. ¿Qué ideas nos puedes dar, ¿no? De, oye, pues suelen estar en torno a estos costes o se puede dimensionar de esta forma para tener una estimación un poco más exacta y bueno, también en función de qué tipo de sistema tengamos, si bien es modular, si no es modular, incluso no sé si habrá diferencias si es alcalino o si es PEM. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto? A ver, es una pregunta, ¿eh? Eh, para poder hacer este ejercicio a nivel conceptual, es difícil porque estamos a nivel conceptual, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? El número de señales estimados es importante. O sea, eso lo típico. Siempre cuando alguien te pide precio te dice, dime número de señales. Dice tú, estoy en conceptual, no eso. Pero sí que es verdad que este número de señales se puede estimar no solamente con el tamaño de la planta, que es importante y que afecta, pero también afecta, por ejemplo, la definición de la topología de la planta. ¿Sabes? Afecta las posibilidades de ampliación de la planta que se quieran poner, que estas son cosas que sí se pueden plantear en etapa de conceptual. O sea, al menos ir poniendo las ideas encima de la mesa, no dejarlas para el final. También tener en cuenta cómo se pretende garantizar la fiabilidad, si la seguridad intrínseca, si se va a poner configuración en anillos o redundancia. Todas estas cosas, cuanto antes se comenten, no tienen que definirse y fijarse, pero sí que tenerse en cuenta. La operación que se va a hacer de cara a establecer las comunicaciones en el nivel de gestión, ¿va a haber fibra o va a haber 5G? Todas estas cosas afectan. Después, número de señales, redundancia, tipo de comunicaciones que hemos comentado. Por supuesto, consideración de entradas críticas. Si se puede estimar un número de señales en base al tamaño de planta y las comunicaciones en función del número de sistema también, que traen su propio control.
que esto más o menos ya con cierta experiencia se puede ir sabiendo cuando tienes a lo mejor un trato con fabricantes. Si se puede afinar también más a la hora de hacer esa estimación de precio, en todos estos aspectos todos estos aspectos se deben de considerar, ¿vale? Ahí también viene mucho la experiencia. Es cierto que si es algo que no se está escatimando hoy en día en las plantas de hidrógeno, es en los estudios de safety. Eso es así. Todas las plantas que se están haciendo unos estudios de seguridad importantes, ¿vale? O sea, y luego vienen las recomendaciones de redundancia, las señales de safety y todas estas cosas. Si no se han puesto, como he dicho antes, encima de la mesa en un primer momento, lo que supone al final es una reingeniería, un sobrecoste. O sea, entonces es importante plantear estas ideas desde un principio. Que seguramente se presupueste más caro de lo que inicialmente podíamos si hacíamos simplemente un porcentaje para decir el coste de control. Pues más o menos tanto. Seguramente si tienes todo en cuenta todas estas cosas, desde un principio presupuestes más caro, sí, pero es que al final del proyecto te va a salir más barato, porque lo difícil es corregirlo al final. Bueno, por no hablar de la elección del PLC, que en muchos casos se impone desde el principio. Y cuando salen todos estos asuntos, dice, bueno, es que hay cosas que el PLC que está elegido no permite. A ver cómo lo resolvemos. Eso, ahí yo tiro para mi casa aquí, que el PLC Next, en este sentido, como es de concepto abierto, la verdad, y ya tiene su ciberseguridad y sus cosas, esto puede venir bien, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Pues aquí queda. Pero bueno, también habéis participado ya en proyectos que han avanzado más. No sé si nos puedes dar ese rango de al menos un espectro, ¿no? Entre qué se suele mover, si el control suele ser una parte importante o no de la inversión de una planta, o por el contrario, es algo, vamos, más desdeñable. A ver, ya te digo, depende no solamente del tamaño, sino de muchos factores, pero obviamente no es el componente más caro de la planta. O sea, déjate el dinero en los electrolizadores y en los compresores. No, o sea, es importante, puede variar mucho de tener en cuenta estas cosas a no tenerlas en cuenta, pero el sistema de control no es ni mucho menos la parte más costosa de una planta. Merece la pena invertir un poco más en la parte del control porque al final cuando estás en fase de operación es con lo que te encuentras todos los días. Ya. A nivel, claro, sí, entendido. Y respecto a ese tema, Cristina, te queríamos preguntar si se esperan cambios o avances importantes para los próximos años o ya está todo inventado y ya está todo dicho. Pues, a ver, cambios o avances. Al final la industria de procesos y la automatización y la parte eléctrica de las plantas avanzan con los tiempos. Cosas como estándares que estaban hace unos años ya están en desuso. A ver, nosotros, cosas que esperamos. Pues, a ver, ¿qué te diga? Sí, por ejemplo, yo estoy convencida de que estándares por ejemplo, como puede ser el MTP o el OPA, que igual estoy diciendo aquí palabras. El MTP es Module Type Package, que son al final sistemas son ¿cómo se llama esto? Estándares, ¿vale? Que están basados en la industria de proceso para plantas modulares. Eso, por ejemplo, es algo que son conceptos que acabarán estando presentes en el día a día hoy en este tipo de plantas en la automatización. Y yo creo que acabarán imponiéndose, si no estos, otros similares. Porque, sobre todo en plantas que tienen o varios proveedores de equipos, que es muy común y que cada equipo funciona a lo mejor con su propio controlador, o al final en sistemas que van a ser ampliados en distintas fases en el tiempo. Que esto, por ejemplo, se ve mucho en la ingeniería o en la previsión que hay de plantas, por ejemplo, de hidrógeno verde a gran escala. A lo mejor dicen, tengo una primera fase de 40 megavatios y después dentro en la fase 2 ampliamos hasta 100. ¿Vale? En previsión. Pues todos estos sistemas modulares que permiten al final una ampliación de la planta de forma rápida y interconectando los diferentes módulos, esto es algo que yo creo que se va a ir estableciendo.
Luego, ¿qué más? Pues otro importante, lo que hemos comentado antes, que yo creo que las plantas de hidrógeno, por su naturaleza, acabarán considerándose críticas a efectos de incluir ciberseguridad, pero desde la fase de diseño. Porque, y esto al final es un proceso cíclico, estos son 360 grados, o sea, lo tienes que tener incluido desde la concepción hasta el mantenimiento, al final. Y luego a nivel de protocolos, pues se está imponiendo mucho protocolos como por ejemplo el OPC-UA, que son al final protocolos que garantizan interoperabilidad entre fabricantes, o bueno, sí, principalmente eso. Y bueno, son cambios o avances que irán viniendo, ¿sabes? Y hay que hay que tenerlos en cuenta. O sea, al final esto es un poco bola de cristal, pero bueno. Pero bueno, queríamos también saber si va a haber avances y cambios o lo que ahí está. Y Lo importante respecto es tener también, tecnologías que estén sí, preparadas para, por ejemplo, permitirte estar, ¿cómo se dice esto? Estar preparado para este tipo de cambio, para incluir nuevos códigos, para incluir ciberseguridad, para incluir todo este tipo de cosas. O sea, si tu tecnología de control no es flexible, no está preparada no tienes apertura para poder ir añadiendo este tipo de cosas, se te queda obsoleta. entendido. Vale, y hablando de cambios, Cristina, en el sector de hidrógeno ya sabemos que está todo el rato cambiando, que hay muchos aspectos regulatorios que están cambiando, que hay bastantes desafíos por delante con respecto a la regulación. ¿A vosotros os afecta esto o hay cambios que os afecten? A ver, sí y no. O sea, a ver, el tema regulatorio, por ejemplo, como ciberseguridad o ATES o la parte de safety, pues ese tipo de cosas ya están superados, ¿vale? Si van sufriendo modificaciones, pues se van implementando. Pero nosotros contamos con equipos certificados ya para tanto ATES, nuestro PLC Next, las tarjetas de entrada y salida, todos estos estándares, ¿no? Pero después por otro lado, nosotros yo te digo ya como Phoenix Contact, nosotros creemos de verdad en el tema de la innovación y nosotros estamos presentes básicamente en los diferentes comités de estandarización, pues como puede ser el de 5G, como puede ser el de seguridad funcional y todos nuestros desarrollos, los esfuerzos que ponemos en desarrollar tecnología está basada en los cambios que se van discutiendo y que se van viendo. Entonces, nosotros desarrollamos tecnología conforme a estos desafíos regulatorios, o sea, van surgiendo, o sea, más bien de estandarización y bueno, y tratamos de adelantarnos a las necesidades del mercado en ese sentido. O sea, que esto es lo difícil, pero al final es estar ahí y estar al tanto un poco de las novedades que van surgiendo para adelantarse un poco. Que son muchas, ¿eh? Novedades Son muchas. regulatorias en cuanto al hidrógeno, hay que estar muy atento. Yo tengo las alertas estas del BOE y de la Comisión Europea, pero aún así alguna vez te pierdes alguna. Y te pasará como a mí, que cada día te llegan 40 boletines de novedades y te llenan el correo, ¿no? Y nunca son de lo que busco, entonces ya cuando lleguen pues ni las abriré. Bueno, lo último que te queríamos preguntar, Cristina, de temas tecnológicos sobre todo, es si nos dejamos algo interesante que haya que comentar, por supuesto, y también, bueno, estamos hablando de sistemas de instrumentación, de sistemas de control, de señales eléctricas y de atmósferas ATEX también, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser el mundo del hidrógeno. Entendemos que esto está perfectamente maduro, pero si quieres recalcar algo aquí también para estas instalaciones, para garantizar la seguridad, por favor, coméntalo, porque en muchas ocasiones estamos viendo también que hay empresas que juegan ya a despreciar, ¿no? Muchas áreas, a desclasificar, etcétera, etcétera, y no sé si aquí también quieres dejar algún mensaje. A ver, por la parte de avances tecnológicos, sí que es cierto que todos estos cambios, sobre todo los que se están dando en los propios equipos, en los electrolizadores, las pilas de combustible, bueno, los compresores, o sea, esto sí que está haciendo que en un breve periodo de tiempo, como va tan rápido los avances en la tecnología, o sea, pueden coexistir en una misma planta
diferentes modelos o incluso equipos de distintos fabricantes, ¿vale? Que tengas previsto ampliar en diferentes fases y una fase la tengas con un módulo de un equipo y la siguiente ya la tengas con el modelo superior. Que te dicen, este lo sacamos en 2024, pero el primero el que tienes es el anterior, etcétera. Vamos, en ese sentido me refiero. Entendemos que los mayores avances van a venir de la cara de estos fabricantes o de los tecnólogos, pero sí que vemos necesario que se implemente con ellos sistemas de control que ofrezcan protocolos de comunicación que estén estandarizados y que sean universales, porque al final te permiten minimizar tiempos de puesta en marcha y ese no tanto ya a nivel seguridad, pero sí a temas de conectividad. O sea, después también tecnologías que mejoren los tiempos de adquisición de datos, porque cada vez la lógica es más rápida. Entonces, hay, como ejemplo, el TSN o el 5G. El TSN es una extensión de, o sea, es implementar sincronización a tiempo real, ¿vale? Ese tipo de cosas que están viniendo sí que tendrán que implementarse. Esa parte, los fabricantes de equipos no tienen que dejar de lado esta parte, ¿vale? Y con respecto a lo que es la característica del hidrógeno en temas de seguridad, etcétera, yo entiendo que eso puede afectar más a sistemas mecánicos, a sistemas de control. Bueno, a nivel fabricante ya depende de cómo haga el diseño cada fabricante, pero en principio a lo que es el control no. No sé si he contestado más o menos a la pregunta. Sí, perfectamente. Era sobre todo un espacio abierto esto, prácticamente. Por si nos dejábamos algo. Sí, no sé, Cristina, si te quieres comentar alguna cosilla más. Si no, ya por nuestra parte nos gustaría que nos contases cómo esperas que sea tu participación en el sector del hidrógeno en los próximos años. Y si quieres añadir algo más, ahora esto sí que es pregunta abierta. Pues mira, muchas gracias. Es una pregunta muy curiosa. A ver, yo que vengo en el hidrógeno, de los proyectos del EPC, del lado más de la tecnología, ¿no? De la electroquímica. O sea, desde mi posición actual en Fénix Conta, a mí lo que me gustaría es ayudar a acercar o a implementar todos estos avances que se están dando en el campo, pues, de la conectividad eléctrica, de la automatización, todas estas cosas que hemos estado hablando, o sea, acercarlas al sector del hidrógeno, a los fabricantes, a los desarrolladores de proyectos. O sea, porque se suele centrar más en la parte del proceso, ¿vale? Y a mí lo que me gustaría es como poner mi experiencia en este tipo de plantas y ayudar a desarrollar los sistemas y soluciones pero de este tipo, pero para plantas y tecnologías de hidrógeno, ¿vale? Todo lo que es la automatización, pero enfocarla a la parte de hidrógeno, que al final es hacer que se entiendan como dos mundos, ¿no? Y a nivel proyecto en este tipo de instalaciones, eso sí que es verdad que la parte de control y eléctrica se suele dejar para el final y no se le suele dar la atención necesaria, a lo mejor para optimizarla, ¿no? En vez de hacer las cosas como se ha hecho de toda la vida, hay muchas cosas nuevas, hay muchos nuevos avances, hay nuevos equipos, hay nuevas soluciones, hay nuevos planteamientos. Entonces, creo que hay un trabajo importante que hacer ahí y acercando este tipo de soluciones a integradores, a especistas, a fabricantes, un poco que se tenga en cuenta esta parte, bueno, y para eso estoy yo aquí. Así que, bueno, yo creo que un poco ya más que añadir, que desde mi punto de vista, lo que decía, abiertos a colaborar, abiertos a incluir este tipo de cosas ya desde primeras fases de proyecto en este tipo de conceptos, pues aquí andamos. Pues dicho queda y anotado también, ¿eh? Porque realmente ha sido muy interesante, Cristina. Yo creo que nosotros también tenemos que reconocerlo. Quizás en este diseño de proyectos sea una de las partes en las que más flaqueamos a entender, ¿no? Toda esa instrumentación, control, que escapa un poco más a nuestro conocimiento. Yo creo que también al de muchos de nuestros oyentes, que incluso vienen de una parte más de energías o desarrollo de negocio, y esto se le queda un poco más alejado y muchas gracias por haberlo explicado tan bien y tan en detalle.
Yo creo que lo que nos queda claro es que hay soluciones, que tenemos que tenerlas en cuenta desde el comienzo y por supuesto, vamos a aprovecharnos mucho ahora de tu contacto para poder hacerlo así, ¿no? Muchísimas gracias por esto, también por tus palabras, ¿no? Al principio del episodio, y contamos con tenerte por aquí en más ocasiones, ya cuando se vayan también implementando, ¿no?, los proyectos y vuestras soluciones en ellos. Muchas gracias. Nada, a ti, por supuesto, recalcarlas. Muchísimas gracias por dejarme este huequito. Muchas gracias, Cristina. Un saludo, un abrazo, chao. Un abrazo, Cristina, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con Cristina Lucero, de Phoenix Contact, quien nos ha transmitido su enorme experiencia en el campo del hidrógeno y en especial los sistemas de control. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.